Esta es la voz del derecho. Un saludo muy cordial a todos aquellos que nos han querido acompañar en la mañana de hoy para dar curso a una tertulia. Esto es informal, pero desde luego queremos tratar sobre aquellos temas que interesan al derecho constitucional. Por eso, la voz del derecho, Sindéresis, la revista de elementos de juicio, hemos querido establecer, aprovechando la pandemia, que algo bueno debe dejar esta época de restricción que poco a poco va terminando, pero algo bueno nos debe dejar. Aprovechando la pandemia, hemos querido usar estos mecanismos tecnológicos para intercambiar criterios y por eso hablamos del centro de pensamiento constitucional. Yo quiero, como esta es la primera oportunidad, quiero hacer una referencia muy rápida a que este propósito no tiene intencionalidad política. Este es un centro de pensamiento constitucional y por lo tanto nuestras inquietudes se van a plantear en el terreno jurídico, con total libertad de los participantes, no solamente de los que designamos ponentes para que hagan sus exposiciones, sino después de quienes pueden intervenir y preguntar sobre los temas, con el debido respeto, desde luego, pero en entera libertad. Aquí hay personas de muy distintas opciones ideológicas y políticas, y por lo tanto esto no es confesional ni tiene el propósito de fortalecer alguna política. Nuestra idea es la de analizar desde una perspectiva jurídica y objetiva los distintos temas. Y vamos a comenzar hoy con tres intervenciones muy importantes. Cada una va a ser una intervención de 8 minutos máximo, de los doctores Laura Ospina Mejía, profesora de Derecho Constitucional, magistrada auxiliar de la Corte Constitucional, ex procuradora auxiliar de la Nación. También es una persona que ha fundado y nos ha ayudado mucho en la construcción de centros de pensamiento como la revista Elementos de Juicio, como La Voz del Derecho, y es una estudiosa del derecho constitucional y del derecho internacional. Asimismo, está el doctor Douglas Enrique Elorduy Montañez. Él es abogado de la Universidad del Rosario, es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad del Rosario, es igualmente uno de los panelistas permanentes de La Voz del Derecho. Y finalmente el doctor Ricaurte Lozada Valderrama, bien conocido, también profesor universitario, fue congresista, senador de la República y dirige programas de opinión en canales nacionales e internacionales. Bueno, vamos a comenzar con un tema que es del mayor interés en la actualidad. Nuestro Estado no puede desconocer la gran importancia de la sentencia Petro Urrego contra Colombia, proferida el 8 de julio de 2020 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y recientemente notificada. La Convención Americana de Derechos Humanos, que es el Pacto de San José de Costa Rica, como ustedes saben, fue suscrita en 1969 por la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos de la OEA, aprobada por nuestro Congreso mediante la Ley 16 de 1972, debidamente ratificada por el Estado colombiano. Luego el Estado colombiano es parte y tiene que cumplir. El Estado está obligado por esas prescripciones que establece la Convención Americana.
Allí en el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos hay una norma eh, que establece, ya lo van a explicar mucho más ampliamente nuestros ponentes, eh, establece que todos los ciudadanos que pertenecen a los estados parte deben gozar de los derechos y oportunidades de participar en la dirección de los asuntos públicos directamente o por medio de representantes libremente elegidos. Tienen el derecho de votar, de ser elegidos, etcétera, sin más restricciones que las que puedan surgir de unas reglas claramente establecidas sobre edad, nacionalidad, residencia, idioma, capacidad civil o mental, pero en el punto que nos atañe, no pueden ser por juez competente y en proceso penal. Y eso es lo que precisamente la Convención Americana establece, repito, desde 1969 y para Colombia desde 1972, antes de la Constitución del 91. Y esto hace parte del bloque de constitucionalidad porque estamos hablando de derechos humanos y ya quizá nuestros ponentes hablarán de ese vínculo con el artículo 93 de la Constitución Política. Pero se han escuchado voces aquí en el país. Hay quienes, inclusive el Procurador General de la Nación y algunos otros funcionarios y también panelistas y columnistas han dicho, hombre, a partir de esta sentencia desapareció la posibilidad de perseguir la corrupción, desapareció la posibilidad de sancionar a los alcaldes o gobernadores o concejales o diputados corruptos. Bueno, pues eso es lo que manifiesta, pero yo simplemente quisiera decir antes de dar la palabra a la doctora Laura, yo quisiera decir, no, la norma viene, repito, desde 1969, rige desde 1972 en Colombia, hoy hace parte del bloque de constitucionalidad. ¿Qué órganos administrativos la hayan violado antes, invadiendo la órbita judicial? No la descalifican. Es una norma vigente y que tiene que ser observada. Y además hay decisiones anteriores de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Debe cumplirse la norma, a menos que Colombia quiera, esa es mi modesta opinión, quiera romper las cartas, como hacen los malos jugadores cuando pierden. Doctora Laura Ospina Mejía, tiene usted la palabra para hablar sobre este tema. Bueno, doctor José Gregorio, primero que todo, mil gracias a usted por la invitación, a La Voz del Derecho, a Sindéresis y al Centro de Pensamiento Constitucional. Para mí, pues, es un honor participar en este evento y es además el primer evento al que convoca el Centro de Pensamiento Constitucional, que creo que va a ser, obviamente, pues, un foco, lección en estos temas jurídicos y particularmente en este momento que pues tantas reflexiones debemos hacer sobre los límites al poder y las libertades. Cuando consideramos hacer este evento, pues la idea era tener las dos visiones, es decir, visión a favor y visión en contra del reciente pronunciamiento que hizo la Corte Interamericana en relación con el caso Petro versus Colombia. Yo voy a exponer la defensa que hizo el Estado colombiano ante la Corte Interamericana y voy a tratar de ser muy sucinta. Fueron varios los argumentos que se expusieron ante dicho organismo y los resumo de la siguiente manera.
aun cuando hay varios pronunciamientos de la Corte Interamericana sobre el alcance del artículo 23 del Pacto de San José, lo cierto es que no existe realmente una interpretación unívoca, final y concluyente, como lo señaló además el experto que fue consultado por Colombia para este efecto, que fue el ex juez de la Corte Interamericana, Diego García Sayán. Al respecto, se señaló que además de las causales previstas en el artículo 23 de la Convención, independientemente de que el texto de la Convención aluda a la expresión exclusivamente, es posible que los estados prevean otro tipo de limitaciones a los derechos políticos y se señala el caso Castañeda-Gutmann contra México. Lo segundo es que la Convención de Viena permite una interpretación no solamente literal, sino sistemática de los tratados, es decir, en razón de otras obligaciones que tengan los respectivos estados, y en este caso el Estado colombiano ha suscrito otros tratados internacionales que lo obligan a la lucha contra la corrupción y a sancionar las graves violaciones de los derechos humanos. En tercer lugar, se señala por el Estado colombiano que la interpretación del artículo 23 debe hacerse en concordancia con los artículos 8 y 9 de la misma convención, que se refiere a las garantías judiciales, a las garantías previstas, digamos, en todo tipo de procesos judiciales, pero que también pueden ser aplicadas a otros procesos de carácter administrativo sancionatorio. El proceso disciplinario, dice Colombia, es admisible a la luz de la Convención porque cuenta además, pues independientemente de que la decisión tenga un carácter administrativo, cuenta con un control judicial. Si bien no de un juez penal, sí de un juez autónomo e independiente, como es la jurisdicción de lo contencioso administrativo, la cual puede incluso modular los efectos de la sanción disciplinaria. Y esto en virtud de lo dispuesto en el artículo 187 del CEPACA. Es decir, que se trata, digamos, en este caso, el control que ejerce el juez de lo contencioso va más allá de lo que habitualmente hace la jurisdicción, en el sentido de que no solamente se puede limitar a señalar que un acto es nulo o no lo es, sino que incluso puede modular la sanción al punto de modificarla. Y además, señaló el Estado colombiano, pues sería posible que el afectado pudiera instaurar otros medios de defensa judicial, como la acción de tutela, que no ha sido excluida en relación con este tipo de casos. Se señaló además por parte del Estado colombiano que el actual modelo institucional en materia disciplinaria corresponde a la voluntad del constituyente del 91, y se recuerda que pues, esta Asamblea Nacional Constituyente fue convocada por múltiples sectores de nuestro país, que nunca había habido una constitución, digamos, tan pluralista, y que una de las razones por las cuales se convocó a la Asamblea Nacional Constituyente fue también, entre otras cosas, por la necesidad de luchar contra la corrupción y particularmente contra la corrupción de carácter político. Entonces, digamos, eso, señaló el Estado colombiano, no podía desconocerlo la Corte Interamericana. También señaló el Estado que el artículo 23, según lo ha señalado la misma Corte Interamericana, tiene como fin evitar que los gobiernos de turno persigan a los opositores. En este caso, pues, digamos, la Procuraduría General de la Nación, según nuestro diseño constitucional, no hace parte de la rama ejecutiva del poder público, es un órgano autónomo e independiente y ya no está bajo la suprema dirección del gobierno como otrora lo estuviera bajo la vigencia de la Constitución de 1886. Por otro lado, se señaló que las restricciones a los derechos políticos
solo por parte de un juez penal, a la larga generaría un impacto absurdo o paradójico, porque tendrían que digamos, el Estado colombiano tendría que verse abocado a tener que penalizar una cantidad de conductas que hoy no lo estuvieran y terminarían sobre la base de supuestamente proteger los derechos de los servidores públicos elegidos popularmente, entonces tendrían que asumir una carga muchísimo mayor, que es la de afrontar su defensa en el marco de un proceso penal. Por otro lado, se señaló la necesidad en la interpretación al hacer la interpretación del Pacto de San José, la necesidad de que se reconozca un margen de apreciación de los estados partes, en el sentido de que sean los estados los que puedan tener esa facultad, esa potestad de señalar su propio esquema institucional sobre la base de la realidad de cada país, del carácter dinámico y cambiante y evolutivo de las regulaciones nacionales, sobre sus necesidades políticas, sociales, culturales, su historia, su arquitectura institucional, su sistema de controles, de pesos, de contrapesos, en fin, eso que podría, digamos, echarse por la borda sobre la base de una imposición de un tribunal internacional a Colombia, y sobre todo cuando ese esquema constitucional, como ya lo había anunciado antes, pues correspondió a un ejercicio absolutamente democrático como fue la Asamblea Nacional Constituyente de 1991. Por otra parte, el Estado alegó que se aplicara el principio de subsidiariedad. La Corte Interamericana no debía interferir en este caso, dado que pues, había otros medios de defensa judiciales, e incluso ya para el momento, antes de que la Corte Interamericana diera su fallo, ya el Consejo de Estado había anulado la sanción impuesta al señor Petro. Y bueno, digamos, el resto de la defensa del Estado colombiano consistió en defender materialmente, digamos, la imposición de la sanción, señalando que no se había violado el debido proceso, y que tenía pues a su disposición aún incluso otros medios de defensa, porque entre otras cosas, no solamente se trataba de la sanción impuesta por la Procuraduría, sino por otros organismos como la Contraloría y la SIC, Superintendencia de Industria y Comercio. Y aquí termino pues mi exposición porque no me quiero pasar del tiempo. Muchas gracias. Doctor José Gregorio, tiene el micrófono apagado. Pero, bueno, ya, ¿ahí me escuchan? Doctora Laura, muchas gracias. Muy amable. Creo que ha puesto los puntos básicos a consideración de quienes nos escuchan. De modo que le doy la palabra al doctor Douglas Enrique Lorduy Montañez para saber cuál es su enfoque y cuál su opinión sobre este asunto. Muchas gracias, doctor José Gregorio. Un saludo a todos los asistentes, a los compañeros de tertulia esta mañana, al doctor Lozada Valderrama, a la doctora Laura Ospina y a nuestro moderador y contertulio, el doctor José Gregorio Hernández. Es también para mí un honor y un placer estar aquí compartiendo en el escenario de La Voz del Derecho, en el marco de la recientemente constituida Centro de Pensamiento Constitucional. Y bueno, sin más preámbulos, procedo a exponer la posición que, digamos, encuentra ajustado al ordenamiento constitucional colombiano el fallo dictado recientemente, el 8 de julio pasado, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que condenó al Estado colombiano por incumplimiento de las garantías establecidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el caso Petro Urrego contra Colombia, que tiene, como ya lo explicó bien el doctor José Gregorio, fundamento en la sanción disciplinaria que
la Procuraduría General de la Nación le impuso hace unos años a quien ocupaba el cargo de alcalde de Bogotá, Gustavo Petro Urrego, la sanción de destitución e inhabilidad para el ejercicio del cargo, el cargo para el cual había sido elegido popularmente. Bien, entonces, frente a eso es importante señalar, como lo señaló ya el doctor José Gregorio, que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el denominado Pacto de San José, entró a ser parte de nuestro ordenamiento jurídico desde 1972, luego de haber sido suscrito ese pacto por Colombia en el año de 1969. Además, en 1985, si la memoria no me falla, Colombia aceptó la jurisdicción de esa Corte Interamericana de Derechos Humanos. Adicionalmente, la Constitución colombiana de 1991 integró el llamado bloque de constitucionalidad los tratados sobre derechos humanos, entre los cuales, por supuesto, se cuenta la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Eso significa entonces que la Convención Americana sobre Derechos Humanos conforma el bloque de constitucionalidad en Colombia, y eso implica que integra nuestro ordenamiento jurídico al más alto nivel, es decir, a nivel constitucional. Lo que significa entonces también que todo el ordenamiento constitucional ha de ser compatible, el ordenamiento jurídico en Colombia ha de ser compatible con los postulados definidos en esa Convención Americana sobre Derechos Humanos. En lo que se ha venido denominando, a partir de la jurisprudencia de la propia Corte Interamericana y acogida también de manera, digamos, muy entusiasta en los últimos años por el propio Consejo de Estado, y ha sido también invocada por la propia Corte Constitucional como el control de convencionalidad. Bien, la Corte Interamericana, en esta decisión reciente del caso Petro Urrego contra Colombia, señaló varias cosas. La primera, la restricción de derechos políticos a servidores de elección popular solo tiene validez en escenario judicial por condena impuesta por un juez penal, según el tenor literal del artículo 23.2 de esa Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esta es una reiteración que hace la Corte Interamericana de este postulado y del acogimiento de esta interpretación literal del artículo 23.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Sin embargo, la Corte Interamericana no reduce su análisis a esta interpretación literal, sino que agrega que esa literalidad es consecuente con las finalidades del sistema interamericano de derechos humanos y particularmente con el objeto y finalidades de la propia Convención Americana sobre Derechos Humanos, de protección de los derechos fundamentales, entre los cuales, por supuesto, se cuentan los derechos políticos previstos en el artículo 23 de la misma convención, y del sistema democrático, que es un punto central aquí, porque lo que está en riesgo cuando se permite, como lo dijo la misma Corte en esa sentencia, que una autoridad administrativa pueda imponer sanciones que impliquen la pérdida o restricción de derechos políticos a servidores públicos elegidos democráticamente, es ni más ni menos que el sistema democrático, porque evidentemente se estaría desconociendo el mandato popular manifestado en las urnas cuando eligió al respectivo servidor público. Lo consagrado en la misma Convención Americana sobre Derechos Humanos, es importante tenerlo en cuenta, constituye garantías mínimas, es decir, los estados no pueden limitar esos derechos y garantías previstos en esa convención en mayor medida de lo previsto en ella, según la propia Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 29, literal A, lo dice expresamente. Dice también la misma convención que es deber general de los estados partes el de adecuar su derecho interno a las disposiciones de la misma para garantizar los derechos en ella consagrados de acuerdo
con lo que señala el artículo 2 de la misma convención. Este es, digamos, el marco normativo que tiene nivel constitucional por virtud de lo dispuesto en el artículo 93 de la Constitución Política de Colombia, ese gran pacto de amplísima, digamos, envergadura en materia de pluralismo y de diversidad, como lo señaló muy bien la doctora Laura. Pues bien, en esas condiciones, la Corte Interamericana encuentra loable el control de convencionalidad que hizo el Consejo de Estado en su momento, en aquella sentencia del año 2017, en la que decretó la nulidad de la sanción impuesta al exalcalde de la ciudad de Bogotá. Sin embargo, encuentra también la Corte que la protección proveída a través de esa sentencia de nulidad y restablecimiento del derecho no es suficiente para dejar incólumes los derechos previstos en la misma Convención Americana sobre Derechos Humanos. En particular, la Corte Interamericana señala que el Estado colombiano ha incumplido su deber previsto en la misma convención de adecuar su ordenamiento interno a las disposiciones de la convención en cuanto subsisten dentro del ordenamiento jurídico normas que incumplen estructuralmente lo previsto en el artículo 23.2, de acuerdo con el cual, repito, solo tiene validez la restricción de derechos políticos a servidores de elección popular en escenario judicial por condena impuesta por un juez penal. Entonces, con fundamento en este análisis, la Corte entra a, digamos, a ejercer sus funciones de complementariedad de la jurisdicción interna para proveer la protección que, digamos, echa de menos por escasa. Y en ese sentido se entiende la decisión de la Corte Interamericana de como medida de no repetición, es decir, forma de reparación dispuesta por la misma Corte, se entiende que ordena al Estado colombiano hacer las adecuaciones del ordenamiento interno para ser compatibles con esa convención. Para no pasarme del tiempo y respetar las reglas del juego establecidas, simplemente quiero concluir con lo siguiente. La Corte Interamericana encuentra que además ha sido vulnerado el artículo 8 de la Convención, que es el que consagra las llamadas garantías judiciales. A pesar del nombre de ese título de garantías judiciales establecido ese artículo 8 de la Convención, la Corte explica una vez más, porque lo ha hecho ya en decisiones anteriores, que son garantías que no están restringidas al ámbito judicial y por el contrario deben ser aplicadas ampliamente en todo ámbito judicial o administrativo en el que se ejerciten las potestades sancionatorias asignadas por la Constitución al Estado. Eso, por supuesto, implica el ámbito del derecho administrativo sancionatorio y el ámbito específico también, entonces, del derecho disciplinario. Y entre esas garantías está, por supuesto, la garantía de imparcialidad, que por supuesto es el ABC de la función judicial, pero también de la función administrativa en los términos expresamente previstos en el artículo 209 constitucional. En función del análisis de la garantía de imparcialidad, la Corte encuentra específicamente que la circunstancia de que el ordenamiento disciplinario en Colombia no garantice la división de funciones en cabezas diferentes de investigación y de juzgamiento constituye una violación expresa del artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, porque implica una imposibilidad efectiva de garantía de imparcialidad, puesto que si la misma institución y funcionario que investiga es quien al final puede imponer la sanción,
es imposible garantizar la imparcialidad porque el funcionario que investiga y formula los cargos está comprometido intelectualmente con una posición específica de la cual no puede desprenderse luego para garantizar imparcialidad. Esto es un punto muy importante porque implica una modificación estructural de todo el régimen disciplinario en Colombia y en general del régimen diferentes regímenes establecidos en distintas leyes que establecen, digamos, manifestaciones de las potestades sancionatorias administrativas asignadas al Estado colombiano. Sin embargo, quiero decir para finalizar que a mi juicio la Corte Interamericana se quedó corta, porque a mi juicio hay un riesgo estructural que impide una garantía estable de imparcialidad en materia de las funciones asignadas a la Procuraduría General de la Nación y en general de sancionatorias administrativas que diferentes normas le entregan a autoridades administrativas, porque el diseño institucional y en particular en relación con la Procuraduría y la forma de selección del procurador está en ese diseño institucional y en esa forma de elección está expedita la posibilidad de que la potestad disciplinaria sea ejercida con criterios políticos, vulnerando los valores fundantes del pluralismo y la diversidad, poniendo en grave riesgo el principio democrático, violando la autonomía que la Constitución reconoce a los servidores públicos de elección popular, restringiendo irregularmente la discrecionalidad administrativa e invadiendo órbitas que no le corresponden, como las de control político. Muchas gracias a todos y continúo aquí presente para oír las intervenciones del doctor Ricaurte Lozada y las demás del doctor José Gregorio y los demás intervinientes de esta tertulia. Muchas gracias. Gracias, doctor Douglas Enrique. Formidable presentación. Y doy la palabra al doctor Ricaurte Lozada Valderrama, profesor universitario, cuyos estudiantes, según entiendo, están todos conectados para escuchar lo que sobre este tema haya de decir su profesor en este Centro de Pensamiento Constitucional. Doctor Ricaurte tiene la palabra. Doctor José Gregorio, ante todo, muchas gracias por su invitación y por este Centro de Pensamiento Constitucional que sin duda alguna va a tener mucha importancia y mucho que hacer frente al proceso de deconstitucionalización que vive Colombia y que vive el mundo. Un saludo especial para la doctora Laura Ospina y para el doctor Douglas Lorduy. De la misma manera para todos los asistentes y por supuesto para mis alumnos. El tema mío es el del constitucionalismo frente a la pandemia. Pero usted quiere, por razones obvias, darle prioridad a la coyuntura de la decisión que ha tomado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso del exalcalde Petro. Me voy a referir en los escasos 8 minutos a las dos, bueno, a mi tema, pero haciendo una consideración previa acerca de la aplicación de la Constitución colombiana y, por supuesto, de la Convención. Es indudable y en eso no he terminado de decir todo lo que vengo diciendo desde hace 30 años, prácticamente 30 años, 29, de haber sido expedida la Constitución. Allí hay luces y sombras, pero hay muchas más sombras que luces. Y en eso, pues, no lo he hecho con el ánimo de incomodar a nadie, sino de que el país reflexione en torno de los graves errores cometidos, y aquí indudablemente hay uno. El doctor José Gregorio lo dijo con mucha claridad. Es además elemental el compromiso de Colombia en materia
convencional, pues es grande y está bien que así sea porque el constitucionalismo definitivamente debe ampliarse para que los problemas comunes de la humanidad sean resueltos también de manera conjunta. Es el caso de la pandemia que estamos viviendo. Pero bien, a lo que voy a hacer referencia aquí es al hecho de que la obligación de Colombia, mientras persista en estar en el sistema interamericano, y debe estarlo, sería un inmenso retroceso no hacerlo, data de 1972 y como usted bien lo advirtió, pues la Constitución es de 1991. Luego no creo que pudiera haber sido ignorancia de los constituyentes, los había muy importantes, así como había otros analfabetas, los había muy importantes para haber expedido como se expidió una constitución en este aspecto solamente contraria a los compromisos internacionales de Colombia y al derecho convencional. Lo grave es que el derecho en Colombia, o mejor, la justicia en Colombia, y por tanto también en el sistema de Gustavo Petro se viene a interpretar el artículo 23 de la Convención como debe interpretarse, porque es que es absolutamente claro en decir que la sanción a los elegidos no puede estar sino en cabeza de un juez penal y en un proceso penal. Y en esto, pues, lo acaba de decir el doctor Lorduy, es absolutamente claro de que lo que se busca es que no se corten los poderes políticos de quienes han sido elegidos popularmente, y casos de esos sí que hay muchos, y yo personalmente fui víctima de ese proceso donde no se reconoció el derecho y donde lo que preocupa es que se venga a dar esa interpretación después de tantos años de estar obligada la Corte Interamericana de Derechos Humanos a hacerlo. No me refiero más por razones de espacio a ese tema que no es el mío de hoy, pero pues que es el que está sobre el tapete. El tema mío era el del constitucionalismo frente a la pandemia. Y permítame, doctor José Gregorio y miembros todos de este panel, decir unas cosas muy elementales. Lo primero es que el constitucionalismo está en crisis. Está en crisis por muchas razones, pero permítanme que recalque una. Está en crisis por algo elemental, porque el Estado Nacional está en crisis. Y el Estado Nacional está en crisis esencialmente porque hay un desbalance entre la economía y la política y el derecho. Y lo está porque ante el proceso globalizador, la economía, que tiene su propia dinámica, se globalizó, y no así la política y el derecho. Por algo elemental, porque los líderes en cada estado lo que buscan ante todo es mantener su poder. Y si ceden poderes, es perderlo. De ahí que hay una inmensa asimetría entre el interés económico, el poder inmenso que han adquirido las transnacionales y el poder de las grandes potencias, para que solamente se decida
en conjunto aquellos temas en los cuales tienen un interés muy marcado, haciendo que el planeta en muchos aspectos ande a la deriva. Por eso, como manera de preservar la democracia y la libertad, lo que debe ampliarse es la constitucionalización del derecho. Autores como Ferrajoli dicen de manera muy clara que el constitucionalismo no se salva y por tanto no se salva la democracia si no se globaliza. El asunto está, en mi concepto, en que el mundo no ha sido tan previsivo como para establecer una especie de autoridad o de gobierno mundial que se encargue de armonizar y de articular esos aspectos de globalización que existen actualmente y que andan descoordinados. Dijéramos que hay mucha improvisación en eso y mucho celo de establecer ese mecanismo que en mi concepto lo considero absolutamente vital. De modo pues que en esas circunstancias, frente al proceso de deconstitucionalización que vive el mundo y frente a problemas tan graves como el que estamos viviendo de la pandemia, frente al patrimonio común de la humanidad, frente al calentamiento global, al equilibrio ecológico, al problema de las drogas y a muchos otros temas, el constitucionalismo debe ampliarse de tal manera que la humanidad tenga unas respuestas conjuntas que si las hubiéramos tenido en el caso de la pandemia que estamos viviendo, de pronto los estragos hubieran sido menores. Termino ahí por razones de tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Ricaurte Lozada. Una capacidad de síntesis que siempre hemos admirado en usted para tocar los puntos centrales en los dos aspectos que nos hemos trazado para esta reunión. Voy a dar la palabra a la doctora Clara Patricia Montoya, quien oficia como secretaria general de estos diálogos del Centro de Pensamiento Constitucional, para que transmita a ustedes algunas de las preguntas. Mientras la doctora, no sé si está la doctora ya al frente. Bueno, mientras ella llega, voy a formular una inquietud, que es precisamente la que mencionaba y que algunos han puesto de presente, la inquietud del procurador, de algunos contralores, de funcionarios administrativos que dicen, hombre, entonces definitivamente la posibilidad de que el Estado luche contra la corrupción a partir de este fallo. En absoluto, de ninguna manera, doctor Gregorio. La Corte Interamericana lo deja dicho con mucha precisión, que en materia específica de aquellos servidores públicos elegidos democráticamente, digamos, la Corte señala que las normas de la Constitución, particularmente los artículos 277 y 278, que le otorgan las funciones al Procurador General de la Nación de ejercer la vigilancia general sobre los servidores públicos, inclusive los de elección popular, señala la Corte Interamericana que esos artículos no violan per se la Convención, sino que pueden resultar violados según alguna interpretación. Entonces señala la Corte Interamericana que hay una interpretación de esas normas que es compatible con la Convención, y es aquella que permite
que la Procuraduría ejerza sus funciones de vigilancia sin que esas funciones de vigilancia se puedan extender en materia de servidores públicos de elección popular a la posibilidad de imponerles por vía administrativa una sanción que implique destitución e inhabilidad general. Entonces, digamos que... Entonces, doctor Douglas, como este es un diálogo, permítame claro. Interrumpirlo para preguntarle lo siguiente. Lo que tendríamos que concluir desde el punto de vista práctico sería, para no violar la convención, pero también para permitir que haya una lucha contra la corrupción y contra el delito por parte de funcionarios que tienen a su cargo el manejo de los presupuestos, de los departamentos, de los municipios, en fin. Podríamos concluir que pueden adelantar la investigación disciplinaria, por supuesto. Pueden adelantar la investigación de carácter fiscal, pueden ver si de pronto hubo un detrimento patrimonial, pueden establecer responsabilidad de carácter disciplinario, pero lo que no podrían sería imponer una sanción tal como la destitución y la inhabilidad hacia el futuro para ejercer cargos públicos de elección popular, porque eso tendría que provenir de una autoridad judicial, de modo que lo que podrían hacer sería, si concluyen que hay unas graves irregularidades, formular la denuncia correspondiente o actuar ante los jueces competentes. Yo creo que esa fórmula cumpliría con el control de convencionalidad, cumpliría adecuadamente. Como en efecto pueden hacerlo, y en ejercicio de sus funciones de vigilancia, por supuesto que pueden recabar toda la información que pueda darle fundamento a toda denuncia sobre hechos de corrupción que puedan haber sido cometidos por servidores públicos de elección popular. Esas son funciones propias de la Procuraduría que no están restringidas en este punto, simplemente se le está dando, digamos, una preeminencia al principio democrático, a la protección del régimen democrático, en función de una garantía que así pretende proveerlo, como es la contemplada en el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, para que solamente en un escenario específico que ofrece garantías muy puntuales y muy bien estructuradas desde el punto de vista institucional de imparcialidad, pueda, digamos, imponerse una medida tal restrictiva de los derechos políticos. Doctor Douglas. Bueno, el doctor Ricaurte Lozada, el profesor Lozada, quiere opinar sobre este tema y me parece muy importante lo que pueda decir. Doctor Ricaurte. Gracias, doctor José Gregorio. Lo que quiero es preguntarle al doctor Douglas, pero el meollo, el aspecto central, la preocupación central es que ante el hecho de que no se pueda destituir a los corruptos que han sido elegidos, allí lo que se impone entonces no sería la necesidad de reformar de inmediato la Constitución o estar dispuestos a salirse, como ya lo dije, del sistema interamericano, lo cual me parece que es una posibilidad que debiera descartarse de entrada. Entonces, su concepto en ese sentido específico, ¿cuál es? Doctor Ricaurte, muchas gracias por su pregunta. Coincido íntegramente con su postura. Es absolutamente impensable, a mi juicio, salirse del sistema interamericano. Eso es absolutamente inviable, como usted lo señaló en su excelente exposición. Eso sería un retroceso vergonzoso que nos pondría a los niveles que tanto hemos criticado en algunos de nuestros vecinos de barrio de este subcontinente. Entonces, el retiro del sistema interamericano, a mi juicio, es absolutamente inviable si lo que pretendemos en realidad es mantener un sistema democrático y mantener las bases fundamentales del modelo de Estado escogido por la Constituyente de 1991, el Estado social y democrático de derecho, doctor Ricaurte Lozada. No sé si la doctora Laura Ospina quiera manifestar algo a este respecto sobre el punto de la lucha contra la corrupción y de la actividad que tienen que desempeñar tanto los órganos disciplinarios como los fiscales, los de control fiscal. Los de control fiscal. Doctora Laura.
Creo que tiene el micrófono también apagado. Ya, A ya. ver, Ahora, Bueno, me voy a referir a varios puntos que que trataron mis predecesores, mis compañeros de tertulia. Entonces, voy a empezar por lo siguiente, en relación con el tema del bloque de constitucionalidad. Como bien se sabe, esa figura del bloque de constitucionalidad, finalmente la Corte Constitucional Colombiana, adoptando, traspolando una figura del derecho francés, decidió con el fin de tratar de armonizar dos artículos que aparentemente estaban en conflicto, el artículo 4 y el artículo 93 de la Carta Política, señalar que las normas, tanto de la Constitución como la de esos tratados internacionales sobre derechos humanos, conformaban un único bloque, es decir, son patrón de validez, son parámetro de validez del resto de las normas jurídicas de nuestro ordenamiento. Pero también han señalado que esas normas que hacen parte del bloque, y particularmente, digamos, estos tratados, no tienen una calidad supraconstitucional. Es decir, la idea es precisamente tratar de armonizar, si eventualmente se encontrara algún tipo de conflicto o de aparente contradicción, tratar de armonizar las dos, digamos, tanto la Constitución como con los tratados internacionales. El tema del bloque de constitucionalidad tal vez ha sido traído por la Corte Constitucional y que fue un ejemplo seguido ha sido un ejemplo seguido por muchos países de América Latina que han suscrito este pacto. Finalmente repotenció el mismo pacto, la Convención Americana en ese sentido, digamos. Es por eso, a través de esas figuras del bloque de constitucionalidad, y en esos Colombia fue una precursora, a través de esa figura es que finalmente, digamos, se hace que los estados tengan la obligación internamente de aplicar estas medidas. Es decir, es la figura que más ha, como digo yo, repotenciado esos tratados. Entonces termina siendo una paradoja el hecho de que haya sido la Corte Constitucional Colombiana una de esos adalides en el sentido de otorgar, digamos, un reconocimiento al punto de señalar que su jerarquía es la misma constitucional, la de que ahora entonces a través del control de convencionalidad terminen, digamos en este caso, pues un tribunal internacional señalándole las pautas al Estado colombiano. Entonces, de alguna manera, digamos, esto genera una gran paradoja. En relación con la interpretación literal del artículo 23, si vamos al hecho de que solamente un juez penal pudiera imponer ese tipo de sanciones, entonces estaríamos acabando también con dos figuras muy importantes en nuestra institucionalidad, como son la pérdida de investidura y los juicios políticos en el Congreso. No sé si se haya caído en cuenta de eso, pero realmente eso tendría un impacto enorme en nuestra institucionalidad. Doctora Laura. ¿Sí? Hay una pregunta, discúlpeme, doctor Ricaurte, una pregunta que toca precisamente con eso que usted acaba de manifestar, una de las que formula alguien aquí en el chat, que es relacionada con eso, y me gustaría a ese respecto oír también lo que dice el doctor Ricaurte, porque se está diciendo que únicamente en un proceso penal, pero entonces la pregunta que nos formulan aquí es esta: ¿y qué pasa con la declaración de nulidad de la elección? ¿Y qué pasa con la pérdida de investidura que puede decretar el Consejo de Estado, que no es un tribunal penal? Doctor Ricardo. Doctor José Gregorio, sí, quizá yo no soy el más indicado para hablar de ese tema, porque podría presumirse que tendría un interés directo en él. Bueno.
Que ya no lo Exacto. tengo, no, pero que ya no lo tengo, lo advierto. Ya no, pero, ya, en este momento pero ya, por sustracción de materia ya no, sí, pero ya no lo ¿quiere tengo, opinar o no? pero mire, sí, quiero opinar con esa advertencia. Mire, es elemental que la pérdida de investidura es una institución, como está concebida, inconstitucional, porque viola los principios esenciales de la Constitución de 1991, que son muy buenos. La Constitución de 1991 tiene unos alcances muy importantes. Ya. Lo que pasa es que frente a los factores reales y efectivos de poder han terminado primando los negativos. Entonces, para concretarme frente a la afirmación de la doctora Laura, es que las injusticias, así se corrijan tardíamente, deben corregirse. Por supuesto que si no puede haber sanción, digo mal, si no puede excluirse a personas que han cometido una falta disciplinaria, y solo puede excluirse a personas que hayan cometido un delito, por lo menos en realidad de verdad, la pérdida de investidura es una sanción disciplinaria, es de carácter disciplinaria, así se le haya dado más alcance que una sanción de orden penal. Entonces, lo elemental es que si se cae una sanción disciplinaria como la de Petro, deben caerse las sanciones de pérdida de investidura, no solo por lo que contempla la Convención Americana, sino por lo que contempla la Constitución colombiana, que consagra unos valores y unos principios que deben primar sobre la sanción, que debe mantenerse, pero no con carácter de perpetuidad, y que tienen que incluso regularse para que se aplique el principio de proporcionalidad, porque, por ejemplo, no puede ser viable, doctor José Gregorio y participantes todos, que el que falte a 6 sesiones pierda la investidura y sea igual la sanción para quien, por ejemplo, ha cometido un delito. De modo que allí hay unas injusticias claramente, muy claras, que en una coyuntura como esta debieran aprovecharse. Por eso dije, lo malo es que esa interpretación que se le da para Gustavo Petro y que corresponde a la interpretación literal que debe primar en este caso, en mi concepto, sobre la interpretación sistemática, porque allí no hay duda y porque Colombia sabía antes de expedir la Constitución que ese artículo de la Convención Americana que suscribió y que es obligatorio para Colombia existía desde 1972. Desde 1972. Perfecto, doctor Ricaurte. Le voy a dar la palabra al doctor Douglas Enrique Lorduy, pero con una adición que es la que formula alguno de nuestros oyentes, de quienes están siguiendo esta transmisión, que es esta. Entonces, ¿por qué no reformamos las normas y le damos a la Procuraduría y a las auditorías y también a las personerías el carácter de jueces? Doctor Bueno, eso implicaría pues claramente una transformación estructural del Estado colombiano de hondo calado. Entonces, digamos que la arquitectura constitucional es una arquitectura, digamos, toda una filigrana, como usted lo sabe muy bien y todos aquí los estamos presentes,
que no permite ser modificada, digamos, con una decisión, digamos, como un manotazo sobre la mano de, bueno, entonces ahora simplemente démosle el cariz o la calidad de jueces a quienes un día... De jueces penales, además. De jueces además penales, tenían no. que ser jueces penales. Exacto. Entonces, eso es absolutamente inviable. Para poner solo un ejemplo, alguna vez se intentó, a través de una reforma constitucional, darle carácter de funcionarios de carrera en la fiscalía a quienes no lo tenían porque habían sido designados en provisionalidad, y la Corte Constitucional lo declaró inexequible de entrada. Digamos, esas modificaciones a través de una fórmula mágica de la estructura del Estado son absolutamente inviables por incompatibles con la Constitución. Pero en relación con el otro tema que presenta aquí con mucho acierto la doctora Laura Ospina, y es las implicaciones en otros ámbitos de la potestad sancionatoria del Estado, de este fallo de la Corte Interamericana, es muy, muy interesante hacer el análisis, porque claramente se podría discutir que puede verse afectado de manera grave otras instituciones que son muy importantes, como la pérdida de investidura, en cabeza particularmente del Consejo de Estado, en relación con los congresistas, y eventualmente también el juicio político que se adelanta en el Congreso de la República contra los llamados aforados constitucionales, es decir, el presidente de la República, los magistrados de las altas cortes y el fiscal general de la Nación. Frente a eso, vale la pena, a mi juicio, decir varias cosas de manera muy rápida. La primera, creo que la sentencia de la Corte Interamericana, interpreto yo, se refiere específicamente a las posibilidades sancionatorias que tienen autoridades en función administrativa. Evidentemente, el Consejo de Estado no se encuentra en esa posición, tampoco así el Congreso de la República, ni en sus funciones de investigación, ni en sus funciones de juzgamiento. Paradójicamente, el procedimiento de la pérdida de investidura no garantiza, ojo, no el artículo 23, sino el artículo 8 de la Convención en cuanto a los criterios de imparcialidad que señala expresamente la Corte Interamericana en su sentencia respecto de la división de sus funciones de investigación y juzgamiento como parámetro esencial de cumplimiento de esa garantía esencial de imparcialidad. Esa debe ser una razón de análisis muy concienzudo al interior del Estado colombiano y particularmente del Consejo de Estado sobre si va a ser indispensable o no modificar el procedimiento y la estructura de esa institución de la pérdida de investidura para adecuarlo específicamente al artículo 8 de la Convención. Y decía paradójicamente porque, en cambio, en el Congreso esas funciones están distinguidas desde el principio, las de investigación y juzgamiento en materia política, como lo sabemos. Entonces, creo que eso es digamos, para alimentar el debate muy bien planteado por la doctora Laura, quería decir esas cosas. Gracias. Bueno, una pregunta formulada por alguien en el chat es esta. Esta persona manifiesta no estar de acuerdo con lo que aquí se ha afirmado en el sentido de confundir jueces penales con procesos penales. Y dice que la Convención Americana no habla de que tengan que ser jueces penales, sino que tienen que ser procesos penales y condena en proceso penal. ¿Qué dice doctor Douglas a ese respecto? No, en realidad la literalidad de la norma habla de las dos cosas, de proceso penal y de juez penal. Condena impuesta por juez penal. Y digamos, no es casualidad que la Corte... proceso penal. En escenario judicial, o sea, el proceso judicial, por un juez penal. Esas son dos cosas que concurren. ¿Quién dirige un proceso penal? ¿Quién dirige un proceso penal? Pues un juez penal. Un juez penal, exactamente. Exacto. Entonces bueno. Diga, pero ojo, porque la aplicación de la norma convencional que hace en esta decisión la Corte Interamericana de Derechos Humanos no se restringe a la interpretación literal, sino que se complementa con la interpretación finalística o teleológica, según lo expliqué en mi exposición. Es importante tenerlo en cuenta. Y con un criterio sistemático.
Claro, por supuesto. A ver, doctor Ricaurte. Una pregunta. Entonces, eso implicaría, ¿se le puede dar esa interpretación, doctor Lorduy, doctora Laura, doctor José Gregorio o cualquiera de los participantes? Todo lo que no sea una sanción de orden penal estaría excluido de que se pueda, como se ha hecho, excluir por sanciones distintas a las penales. Esa es la interpretación que debiera, en mi concepto, dársele al artículo 23. Sí, el problema, doctor Ricaurte, es que otras instituciones, yo estaría de acuerdo con esa interpretación, pero no se nos olvide que el bloque de constitucionalidad está también dentro de la Constitución. Es por virtud del artículo 93 de la Constitución que nos abrimos al bloque de constitucionalidad. Y aunque Colombia está obligada, de todas maneras, no podemos dejar escritas unas normas constitucionales. Usted dice que rompe, que esas normas rompen el sistema, las que consagran, por ejemplo, la pérdida de investidura. Tendría la Corte Constitucional que pronunciarse y de pronto llegar a la conclusión de que las normas sobre pérdida de investidura son tan absolutamente contrarias a todo el sistema de la Constitución que declararan eso inexequible. Pero mientras eso no se declare inexequible, yo dudo mucho que la Corte lo llegue a hacer, pues está ahí el tema relacionado con la pérdida de investidura. Y formulan aquí otra pregunta. Me dicen que qué se opina acerca de la moción de censura. Yo sobre la moción de censura sí quiero advertir. La moción de censura respecto de los ministros, directores de departamentos administrativos y superintendentes a nivel nacional. Y también está a nivel seccional o local para los secretarios de despacho, directores de departamentos administrativos. No estamos en el caso de quien ha participado en un proceso político y ha llegado a ser elegido popularmente. Pero frente a eso, entonces no sería aplicable todo esto que hemos hablado contra la moción de censura. No cabría. Pero también nos formulan otra pregunta. Luego el artículo 23.2 de la Convención Americana no se refiere a toda persona, no solamente a los elegidos popularmente, sino a toda persona. Doctor Douglas. Sí, tiene razón. Quien hace esa anotación acuciosa tiene razón. Se refiere a los derechos políticos de todas personas. Sin embargo, hay que tener en cuenta... Pero son fundamentales. Claro, son fundamentales. Y hay que tener en cuenta que la interpretación que ha establecido la Corte Interamericana se refiere al ámbito específico de la posibilidad de restricción de esos derechos políticos a quien ha sido elegido popularmente, es decir, a través de un evento democrático. Digamos, ese es como el escenario específico de análisis tanto de este fallo como de varios anteriores de la propia Corte Interamericana. Entonces, eso significa que la Corte ha hecho, digamos, unas distinciones que vale la pena, digamos, analizar para poder decir, frente a lo que también decía hace un momento la doctora Laura Ospina en relación específica y lo que señalaba usted y el doctor Ricaurte Lozada en relación específica con la figura o la institución de la pérdida de investidura, que yo interpreto que la Corte Interamericana, intérprete auténtica de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, está dispuesta a aceptar que en escenarios diferentes al del juez penal, siempre que sea un escenario judicial, también podría haber decisiones que impliquen, digamos que impongan sanciones que impliquen restricciones de derechos políticos a quienes hayan sido popularmente elegidos, siempre que
en esos escenarios se puedan ofrecer garantías efectivas y plenas relacionadas con las garantías judiciales del artículo 8, es lo que yo leo detrás de, digamos, haciendo la interpretación sistemática de los diferentes componentes de la sentencia de la Corte Interamericana. Eso es lo que yo veo. Doctor, aquí hay otra pregunta. Sí, doctor Ricarte. Sí. Otro segundo para esto. Quien preguntó sobre la moción de censura, permítame, yo no es que sea un enemigo de la Constitución del 91. Al contrario, los avances allí fueron muy importantes, pero se cometieron muchos errores. ¿Por qué menciono eso? Porque es que la moción de censura, ya que preguntaban sobre eso, es un injerto, es una figura extraña a nuestro sistema político, porque es que la moción de censura es propia del régimen parlamentario y aquí tenemos es un régimen presidencial. Por eso es que no ha funcionado. Claro, no ha funcionado. Y a pesar de todas las reformas que se introdujeron en el año 2007 a las pertinentes disposiciones, no ha habido un solo censurado, porque eso corresponde, como usted muy bien lo dice, a un sistema distinto del nuestro, que es el sistema parlamentario. La otra pregunta que acaban de formular es la relacionada, y me disculpan ustedes, hay muchas preguntas, veo aquí muchas preguntas y algunas pasan demasiado rápido. Esta pregunta se refiere al artículo 40 de la Constitución. El artículo 40 señala que todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político, y que para ser efectivo este derecho puede, primero que todo, elegir y ser elegido, y en el numeral 7º dice que acceder al desempeño de funciones y cargos públicos con la única salvedad de los colombianos por nacimiento o por adopción que tengan doble nacionalidad, y que la ley reglamentará la excepción. Entonces la pregunta consiste en esto, en que si las excepciones son de interpretación estricta y no se puede salir uno de la excepción para generalizar, lo que preguntan es, ¿no está esto de la convención ya en la Constitución política? Doctor Douglas Enrique o doctora Laura, ¿qué dicen ustedes? Claramente el artículo 40 de la Constitución Política de Colombia se complementa o viene a complementar, pues para decirlo en orden cronológico correcto, viene a complementar lo normado en el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia particular de los derechos políticos. Me parece claro eso. Ajá. Y también preguntan que el funcionario que no fue elegido popularmente ¿tendría derecho a acogerse a la convención o no? Claramente. Que no fue elegido popularmente. Porque yo creo que sí. Ahí, el problema es que ahora con otra pregunta lo están extendiendo a un tema distinto. No solamente hablan de que no fue elegido popularmente, sino que en otra pregunta nos están planteando qué pasa con las inhabilidades, por ejemplo, para los congresistas, y se refieren al artículo 122 de la Constitución Política, que consagra lo siguiente, recuerden ustedes que esto fue objeto de un referendo en el año 2003, dice que sin perjuicio de las demás sanciones que establezca la ley, no podrán ser inscritos como candidatos a cargos de elección popular, ni elegidos, ni designados como servidores públicos, ni celebrar personalmente o por interpuesta persona contratos con el Estado, quienes hayan sido condenados. Observo a quien formula la pregunta que estamos hablando de condenas. Quienes hayan sido condenados en cualquier tiempo, esta es una sanción de por vida, por la comisión de delitos que afecten el patrimonio del Estado, quienes hayan sido condenados por tales y cuales otros delitos. Subrayo para quien formula la pregunta que estamos hablando allí de condenas.
Y en ese sentido encajaríamos encajaríamos en la regla de la Convención Americana. Doctora Laura o doctor Douglas, ¿qué dicen ustedes? La doctora Laura, por favor. Hablando de la inhabilidad o inelegibilidad. Sí, bueno, totalmente de acuerdo con el doctor José Gregorio en lo relacionado con las personas que han sido condenadas penalmente, porque precisamente eso es lo que prevé el artículo 23.2 de la Convención. Ahora, el texto del artículo 23 ha sido también muy mal interpretado por algunos estados, e incluso sobre esa base, no recuerdo si fue Nicaragua, alguno de los países de Centroamérica, terminaron haciendo una reforma constitucional porque la Constitución prohibía la reelección presidencial. Y entonces supuestamente violaba este artículo 23, porque era una restricción que no estaba señalada por parte de un juez de carácter penal, sino que estaba señalada era en una norma, y en este caso la norma constitucional. Y eso dio pauta, paradójicamente, para pues, entronizar en ese ordenamiento constitucional la posibilidad de reelección, y supongo yo que de reelección indefinida. Entonces, fíjense también cómo se instrumentalizan, digamos, las palabras, el texto de la Convención Americana para terminar haciendo reformas constitucionales bastante antidemocráticas. Entonces también hay que tener en cuenta eso, porque digamos una interpretación literal podría dar lugar a, por ejemplo, consecuencias pues realmente bastante absurdas. Yo entiendo, como lo entiende también Douglas, que la Corte pues ha venido señalando, o digamos, parece uno deducir de los casos que ha decidido, pues que realmente pues, descarta la interpretación literal, y que este artículo debe entenderse en función de las garantías señaladas tanto en el artículo 8 como en el artículo 9, que básicamente se refiere, digamos, a las garantías del debido proceso, ¿sí? Que se extienden también, digamos, a campos de procesos de carácter administrativo sancionatorio. Ahora, en relación con el alcance del fallo de la Corte Interamericana, ha habido, digamos, mucho debate sobre qué es lo que implica para Colombia, pero también estoy de acuerdo con el doctor Douglas en el sentido de que realmente la Corte Interamericana no ordenó, no dispuso que el gobierno colombiano tuviera que hacer una reforma constitucional, como sí lo señaló hace unos años en relación con Chile, que ordenó a raíz del tema de la censura de la película La Última Tentación de Cristo, ordenó hacer una reforma constitucional, porque era en la Constitución en donde estaba previsto precisamente la posibilidad de censurar este tipo de expresiones. De manera que lo que la Corte realmente ordenó fue bueno, restablecer los derechos del señor Petro, y consideró que el texto de la Constitución podía armonizarse con la Convención Interamericana, en el sentido de que la Constitución lo que señala es una función a la Procuraduría de vigilancia. Ahora, cuando uno lee el fallo, lo que parece deducir de él, del texto de ese fallo, es que lo que le indica al gobierno colombiano, al Estado colombiano, es que la Procuraduría conservaría solamente la función de investigar, y sería otro órgano, en ese caso un juez, y no creo que tenga que ser de carácter penal, en principio, el que pudiera, digamos, asumir la función de juzgamiento. Ahora, algunos han planteado la posibilidad, como el doctor Gómez Pavalló, que lo oí hace poco en un foro, en el sentido de que pues, podría cambiarse, digamos, ese sistema de que la Procuraduría solamente conservara esa función de investigación, y quedar en manos de un juez administrativo la función de juzgamiento, la segunda instancia en el tribunal contencioso, y para salvaguardar el principio de doble conformidad,
en caso de que la primera condena hubiera sido en la segunda instancia, poder llegar en segunda instancia digamos, a que decidiera el Consejo de Estado para ser efectivo ese principio de doble conformidad. Ahora, bueno, no sé si se pueda pensar en un aval o en una especie de revisión de la decisión administrativa por parte de un juez, pero en este caso, por ejemplo, con lo que estaba alegando el Estado colombiano ante la Corte Interamericana es por la naturaleza del control contencioso administrativo sobre las sanciones disciplinarias. Finalmente el juez contencioso termina siendo como una especie de tercera instancia dentro del procedimiento administrativo. Entonces, suficiente garantía, decía el Estado colombiano, hay en materia de debido proceso y que sea, pues, digamos, que tenga todas las posibilidades de defensa y contradicción en ese tipo de procesos. Recuerdo que la corporación que sí señaló que debía también haber una reforma al sistema como estaba previsto en la Constitución fue el Consejo de Estado en su decisión de 2017. En el caso Petro, precisamente, exhortó al Congreso de la República para que se hicieran las reformas pertinentes. Entiendo que se presentaron varios proyectos, pero ninguno de ellos, pues, finalmente tuvo éxito y terminaron archivándose. No sé si en este momento hay algún proyecto en desarrollo, bueno, pero esa es un poco como la historia de esta discusión. Ahora, uno dice, la Corte Interamericana no ordenó que se reformara la Constitución, pero sí nos indica que debemos interpretar la Constitución de otra manera, y aunque eso materialmente no signifique la reforma, un acto legislativo, una reforma constitucional, sí supone un enorme impacto en nuestra institucionalidad, porque nuestra tradición jurídica ha sido otra en materia de derecho disciplinario. Entonces, puede que formalmente no implique una modificación normativa, pero sí implica una gran transformación en lo que los franceses llaman la costumbre constitucional, y es como la forma de interpretar la Constitución. Y ustedes saben bien que, pues, depende de cómo se interprete o aplique una norma, termina siendo una u otra. Entonces, sí genera un gran impacto en nuestro sistema. Así es, doctora Laura. Una corte internacional le podría dar a Colombia ni a modificar su constitución, porque eso sí es propio de la soberanía. Y la soberanía reside en el pueblo, de manera que no nos podría dar la orden la Corte Interamericana no podría dar la orden de reformar la Constitución colombiana. Hasta allá no llega el control de convencionalidad, a mi juicio, porque prevalece la soberanía. Bueno, formulan otra pregunta. Como les digo, tenemos muchas, pero también se nos está acabando el tiempo, y entonces formulo esta última a los ponentes. Se refieren al caso del doctor Álvaro Uribe, porque preguntan aquí si antes de la renuncia, que es voluntaria, se le habría podido aplicar la norma de la Convención Americana respecto al artículo 134 de la Constitución, que establece que constituyen faltas temporales en el ejercicio de la función de congresista que dan lugar a reemplazo, la licencia de maternidad y la medida de aseguramiento privativa de la libertad por delitos distintos a los mencionados en el presente artículo. Aclaro, son los delitos que dan lugar a la silla vacía, pero aquí no se trata de la silla vacía, sino de la suspensión como congresista. Si puede ser separado del cargo como consecuencia de un auto mediante el cual se ordena la
medida de aseguramiento privativa de la libertad. Esto, para el caso del doctor Uribe, quien pregunta, dice, ha renunciado. ¿Qué dicen ustedes? Yo creo que si nos atenemos exclusivamente al tenor literal del artículo 23.2 de la Convención, quien formula la pregunta tendría razón, porque la norma señala que solamente puede ser restringido los derechos políticos por condena impuesta por un juez penal, lo que por supuesto en esa literalidad excluiría una decisión que no constituye una condena, como es la formulación o la imposición de una medida de aseguramiento. Sin embargo, si se hace una interpretación sistemática y finalística de las normas, que es lo que corresponde, probablemente se llegue a la conclusión contraria, y es que en ciertas circunstancias, digamos, es acorde con los principios de razonabilidad y proporcionalidad la suspensión antes de una condena para protección de determinados principios y valores determinantes del proceso. Y esta es la situación. Pero lo separan del cargo. Sí, exactamente. Lo separan, lo suspenden del cargo. Entonces, no le permiten ejercer su función de congresista. Exactamente, así es. Entonces, en función de la interpretación armónica y finalística, creo que esa restricción no vulnera la Convención en la medida en que, primero, se ofrecen plenas garantías de imparcialidad en ese escenario penal, y segundo, esa medida en esas condiciones, digamos que supera ampliamente, a mi juicio, un testeo, un examen a la luz de los principios de razonabilidad y proporcionalidad en función de la protección de unos valores y principios determinantes dentro del proceso. Doctor Ricaurte, usted que fue congresista, ¿cómo ve esto? No, si esa interpretación... cualquier tribunal, en este caso la Corte Suprema, pero podría ser cualquier otro tribunal, en el caso de los congresistas, pero podría ser el caso del diputado, podría ser el caso del concejal, viene o del alcalde o del gobernador, viene un auto, no una sentencia condenatoria, y en virtud de ese auto se suspende el ejercicio correspondiente, y esa suspensión es indefinida. En la práctica no le están vulnerando ese derecho que quiere proteger la Convención. Aunque no es indefinida, no es indefinida. No es importante precisarlo porque tiene unos términos de vigencia. Hay el vencimiento de términos, claro. Sí. A ver, doctor. Qué pena. Yo no creo, y la interpretación que le ha dado doctor José Gregorio, el doctor Luis, me parece que es plenamente adecuada. Esa es. Bueno, muy bien. Yo creo que debemos despedir esta primera reunión del Centro de Pensamiento Constitucional. Les presentamos disculpas, desde luego, a todos aquellos que han formulado preguntas, pero como son tantas, no alcanzamos, ya el tiempo se termina, pero los estaremos convocando para una próxima reunión de estas mismas características. Muchas gracias a la doctora Laura Ospina Mejía, al profesor Douglas Enrique Lorduy, al profesor Ricaurte Lozada Valderrama, y a todos quienes han tenido la paciencia de acompañarnos durante este tiempo. Esperamos que en las siguientes oportunidades nos acompañen con igual voluntad, y ojalá los temas hayan sido dilucidados de manera que se haga mucha claridad sobre puntos tan trascendentales como esta sentencia que profirió la Convención, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en desarrollo de la Convención Americana correspondiente y de la Constitución colombiana. Muchísimas gracias a todos ustedes. Hasta pronto. Esta es La Voz del Derecho.